el último momento para anotarte, ¿sale? ¿Estás conmigo? Bueno, pues vamos a pasar al mensaje de hoy. Dios ha estado hablando en las últimas sesiones sobre la cruz, ¿se acuerdan? Y la importancia que tiene la cruz para nosotros es a tal magnitud o a tal grado que no podemos hablar de una fe viva si no miramos lo que sucedió en la cruz. No podemos hablar de un evangelio que transforma nuestras vidas si no volteamos a ese acontecimiento que Jesús hizo en la cruz. No podemos hablar que nuestra fe es poderosa si no entendemos, si no comprendemos qué hay atrás de la cruz. Y es más, no podemos concebir el amor de Dios, no podemos hablar del amor de Dios si no miramos a la cruz. Y Dios ha estado hablando sobre este tema y nos ha estado ministrando. Y yo quiero tocar una de las grandes razones o grandes acontecimientos que sucedieron en la cruz. Pero quiero compartir contigo primero una pregunta que constantemente me inquieta, constantemente me confronta. Es una pregunta que yo me hago, tal vez tú te la has hecho en otras ocasiones, y aún es una pregunta que yo al mirar muchas veces la iglesia digo, ¿qué está sucediendo? Y esa pregunta es, ¿por qué será que a veces yo llevo muchos años como cristiano y todavía hay áreas en mi vida que no han sido tratadas por Dios? Es decir, tengo un conocimiento de lo que Jesús hizo, tengo un conocimiento de que Dios me ama, de que ha perdonado mis pecados, pero hay áreas o estilos de vida que siguen estando igual. Yo no sé si te has hecho esta pregunta. Dices, ¿cómo es posible que ya sé o ya sabe, ya lo viví, lo estoy leyendo en su palabra, pero todavía esas áreas están intactas? Están ahí, a veces son áreas ocultas, a veces son áreas conscientes de nuestra vida, pero que no queremos exponerlas a la luz de Dios. Están ahí. Y esas áreas no tratadas por Dios son cargas, son como cadenas, son como obstáculos que nos impiden disfrutar la plenitud que el Señor quiere darnos, que nos impiden disfrutar toda la magnitud de ser un hijo de Dios. Y la Escritura dice que cuando Jesús estaba crucificado, dice que vinieron un soldado, tomó una lanza y se la clavó en el costado. ¿Te acuerdas de ese versículo? Dice que la clavó y brotó sangre y brotó agua. Di conmigo, sangre y agua. Y también dice la Escritura que Dios, que Jesús no escatimó despojarse de sí mismo. Si me ayudan con el versículo, por favor, de Filipenses, que viene en la presentación, si está, no está. Dice que no escatimó despojarse de sí mismo, se despojó, renunció a todo aquello que tenía Jesús, se hizo hombre, se humilló, dice, a sí mismo y fue a la cruz. Y yo puedo ver que Jesús, antes de ir a la cruz, pasó todo este proceso de renunciando a su divinidad, haciéndose hombre, y en condición de hombre, entregó todo para ir a la cruz. Yo le puse a esta plática hasta la última gota, porque Jesús en la cruz entregó todo, entregó hasta la última gota de su sangre con un propósito. Entregó todo y dio todo. No escatimó nada, no se reservó nada. Siendo Dios, siendo hijo de Dios, no dijo esto me lo voy a conservar para después. Él lo entregó
todo. Se dio en su totalidad y no reservó nada para sí mismo, lo entregó en la cruz. Yo quiero que me acompañes a orar. Cierra tus ojos y yo quiero invitarte para que con tus propias palabras tú en esta noche le puedas decir: Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que Jesús hizo por mí. Vamos, con tus propias palabras. Vamos, toma unos minutos, unos segundos. Vamos, quiero escucharte. Dile: revélame, Espíritu Santo, revélame lo que Jesús hizo en esa cruz. Que no me quede como espectador, que no mire de lejos, Señor, sino que realmente pueda tener una conciencia del gran sacrificio que hiciste en la cruz, de la maravillosa obra que tú hiciste, Señor, ahí, y que pueda gozar de esos beneficios que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice el libro de Hebreos. Puedes verlo, capítulo 8 y capítulo 9. Y hay algo que debemos entender para partir sobre este tema. Dice que, voy de esta forma. La ley, hay principios de Dios que son, aunque tú no los creas, aunque tú no los conozcas, no podemos estar exentos de estar sujetos a esos principios. Ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, y si yo les preguntara, seguramente algunos me van a explicar en qué consiste, qué cosa es, quién la describe. Algunos la describirán de una manera diferente, pero creas en ella o no, la conozcas mucho, la conozcas poco, estamos sujetos a la ley de la gravedad, ¿sí o no? No puedo decir que yo no creo en la ley de la gravedad y entonces comenzar a flotar, ¿no? Estoy sujeto a ciertas leyes. Y las leyes de Dios son exactamente lo mismo. Aunque yo no las conozca o las conozca mucho o poco, estoy sujeto a los principios espirituales de Dios. Y la ley de Dios dice que la consecuencia del pecado es muerte. Que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Que por cuanto tú y yo somos pecados, estamos destituidos de tener una relación con Dios. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, en su afán, en su amor, en su desesperación por recuperar su relación con el hombre, hace un pacto con el ser humano. Y ese pacto implica un derramamiento de sangre. Tú puedes ver todo esto en el Antiguo Testamento, pero necesitamos avanzar un poco rápido. Y ese derramamiento de sangre constituía un pacto imperfecto, pero que de alguna forma detenía el juicio de Dios sobre la humanidad y nos acercaba a Dios. Tú puedes ver el tabernáculo, como el sacerdote seguía ciertos procesos. Parte de esos procesos era un sacrificio, tenía que derramar sangre para ser propicio y entrar al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo, donde se encontraba, ¿qué había ahí? La presencia de Dios. Si el sacerdote entraba sin que hubiera un derramamiento de sangre, sin seguir al pie de la letra lo que el Señor había mandado, ese sacerdote moría por la santidad de Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo. Hay un pasaje que yo vi y realmente impactó mi vida. Acompáñame a Éxodo, capítulo 24. Versículo
6. ¿Están ahí? Éxodo 24, 6 dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Di conmigo: y vieron a Dios, y comieron, y vivieron, y bebieron. Y yo puedo ver aquí que estos hombres que estaban bajo el viejo pacto del Antiguo Testamento recibieron una recompensa causada por la sangre rociada sobre sus vidas, una sangre imperfecta, pero ese acontecimiento de haber sido rociados por la sangre les permitió entrar, subir al monte. Dice que fue Moisés, Aarón. ¿Se acuerdan de los otros dos? ¿Verdad? Están más difíciles. Y 70 de los ancianos, y dice: y vieron a Dios. Y dice que la mano de Dios no se extendió sobre ellos, es decir, su santidad no causó la muerte de esos hombres porque habían sido rociados con la sangre del pacto. Dice: y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Ahora, cuando yo leí este versículo, dije: si la sangre del viejo pacto, la sangre imperfecta del viejo pacto fue capaz de hacer propicio a estos hombres para entrar y mirar a Dios, ¿cuánto más no es capaz de hacer la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento la ley nos demandaba cubrir requisitos al pie de la letra. Si tú no cumplías uno, es que cumplí 9 y me faltó uno, eres un pecador y mereces la muerte. No puedes tener acceso a Dios. Y a pesar de que cada año el sacerdote entraba y ofrecía expiación por los pecados, eso no era suficiente. Pero si estos hombres recibieron el privilegio de mirar cara a cara a Dios, porque la sangre imperfecta fue rociada, imagínate tú y yo el privilegio que tenemos de poder entrar a la presencia de Dios, porque la sangre ya fue derramada en esa cruz. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 9. Versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Versículo 19 del capítulo 10. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre
de Jesucristo. Es decir, la sangre de Jesús no solamente me purifica de mis pecados, no solamente me limpia, sino la Escritura me está diciendo que los efectos de su sangre me van a ser propicio para entrar al lugar santísimo. Si tú ves el libro de Hebreos, capítulo 8 me parece, dice, o 9, dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Dice, y es un nuevo pacto que es 1000 veces mejor que el anterior. Porque si el anterior no tuviera imperfecciones, no habría necesidad de tener un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Pero este nuevo pacto va a ser tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, que tú y yo vamos a entrar con libertad al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Sin obstáculos, sin imperfecciones, sin requisitos, sin procedimientos como en el tabernáculo, simplemente con que nuestra fe sea rendida delante de Dios y reconozcamos que Él es Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero yo puedo ver algo y veo que aquí está la respuesta a la pregunta que yo te hacía al principio. Porque a veces hay áreas que no han sido tocadas por Dios y siguen ahí. Familias que ya conocen, ya saben, y hay cosas malos hábitos, estilos equivocados en nuestra vida y que no han sido expuestos. Es que no importa si sabes mucho de Biblia o no. Digo, sí importa, ¿no? Es importante que la palabra nos confronte. Pero a veces sabemos mucho de Biblia y nuestros frutos no hay, ¿no? Como cuando Jesús se acercaba a la higuera, miró si había frutos y ¿qué encontró? Nada. Y a veces esta pregunta me incomoda y espero en el nombre de Jesús que pueda incomodarte también a ti. Y no es para juicio, sino porque cada vez que su palabra me incomoda a mí, me permite ser ministrado más con su presencia. Cuando su palabra no me incomoda, cuando su palabra no me inquieta, es que algo anda mal. Es que algo no está bien en mí. Porque su palabra tiene que estar constantemente incomodándome, inquietándome, motivándome, retándome a un crecimiento espiritual. Y yo puedo ver algo. Muchas veces nosotros tenemos el efecto de la sangre de Jesús, somos limpiados, pero no estamos entrando al lugar santísimo. Dice que nos da libre acceso a su presencia, pero no, muchas veces, aunque tenemos ese libre acceso, no estamos ingresando. Me estoy quedando de fuera. Estoy mirando, sí, mira lo que hace Dios en otras familias, mira lo que hace Dios en la vida de fulanito, mira los milagros de Dios. Y yo estoy mirando de lejos como espectador cómo Dios está moviendo en la vida de otros, pero en mi vida parece que no sucede nada. Y ya fui perdonado y ya fui justificado, pero no estoy entrando al lugar santísimo. ¿Estás conmigo? Cuando entramos a ese lugar, suceden cosas que no podemos evitar. Creo que perdí unas cosas que iba a usar. A ver, déjenme ver. No, sí las tengo acá. ¿Les gusta la coca? Este experimento lo vi en YouTube, entonces tú lo puedes hacer en casa sin ningún problema. No hay peligro de nada.
Y a veces tú y yo somos como una pastillita. Ya fuimos limpiados por su sangre, somos perdonados, pero nos mantenemos lejos de su presencia. No entramos, no permanecemos en el lugar santísimo. Pero cuando tú y yo decidimos entrar a su presencia, es inevitable que suceda algo. Es inevitable que se manifieste algo en mi interior, algo dentro de mí, una efervescencia. ¿Todos vieron lo que sucedió? Si no lo viste, te estabas durmiendo, que todos lo vieron. Pero cuando yo me sumerjo en su presencia, es inevitable que haya un cambio en mi vida. Cuando no suceden cambios, no es porque la palabra de Dios no tenga poder, es porque yo no estoy entrando al lugar santísimo. Porque el día que yo decido entrar, el día que yo decido sumergirme, va a haber un cambio, que los demás lo van a ver. Yo no voy a poder detenerlo, porque cuando estoy en ese lugar, su presencia me impregna. Su santidad me impregna, su paz, su paciencia que hablaba el pastor al principio, me impregna. De tal forma que mi vida no puede ser igual. Yo comienzo a ser transformado a imagen y semejanza de Él. Por eso cuando dice la Escritura que somos linaje escogido, ¿alguien ha orado este versículo? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice que somos. Pero ¿por qué lo somos si somos imperfectos? ¿Cómo puedo ser un linaje escogido si soy imperfecto? ¿Cómo puedo ser una nación santa si por mis obras no puedo alcanzar salvación? Soy linaje escogido, soy nación santa porque entré a la presencia de Dios, porque su linaje me impregnó, porque su santidad me impregnó, porque su luz me impregnó de tal manera que soy una nación santa. ¿Estás conmigo? No por mis obras, no por lo que yo sé, no por lo que yo hago, sino por el lugar en el que estoy. Por el lugar en el que permanezco. Y a veces tú y yo venimos a la cruz, recibimos su beneficio y seguimos nuestra vida como siempre. Pero tengo que entrar y permanecer en ese lugar. Tengo que entrar y mantenerme en su presencia. Ahora fíjate bien esto y vamos cerrando. Si me pueden ayudar alguien con el piano, por favor. Si tú ves el libro de Romanos, dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Dice, y si somos hijos, entonces también vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando entramos al lugar santísimo, no solamente somos hijos de Dios, entiende esto, sino que voy a convertirme en un heredero de todas las promesas de Dios. Di conmigo, todas las promesas que Dios tiene para mí. Y no solamente heredero, dice, y soy coheredero de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es un coheredero? Un coheredero es aquella persona que tiene la misma herencia que a lo mejor que su hermano. Cuando unos hermanos heredan la fortuna de sus padres, son coherederos porque tienen los mismos derechos sobre la herencia. Ahora, fíjate en qué posición de privilegio Dios nos está poniendo. Dice que somos coherederos
de Cristo Jesús. O sea que todas las promesas que el Padre le dio a Cristo por la obediencia de Jesús en ir a la cruz, todas las promesas que Dios le dio a Jesús, también nos las da a nosotros. Nada está reservado, nada ha sido escatimado, nada ha sido, nada nos reserva Dios. Nos da el derecho para poder ser sus hijos y herederos y coherederos con Jesucristo. Quiero que mires la magnitud de lo que hace su sangre. Pero si yo no entro a ese lugar, puede ser que no esté viviendo como hijo. Puede ser que no esté viviendo en el perfeccionamiento de su obra. Ahora fíjate bien, en ese lugar, en el lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, y tú lo puedes ver en Éxodo cuando describe el tabernáculo. Acompáñame ahí, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Desde el versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Versículo 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la provisión de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En ese lugar se encontraban estos elementos. Cuando tú y yo comprendemos que su sangre nos da acceso, nos hace propicios para entrar al lugar santísimo, en ese lugar que ya no es el viejo pacto, en ese lugar que ya no es una área delimitada, en ese lugar donde está la presencia de Dios, dice que el maná, su provisión, está. Cuando tú y yo entramos, la provisión de Dios viene sobre nosotros. Cuando tú y yo entramos, la ley de Dios es puesta en nuestros corazones, en nuestra mente. Versículos antes dice: en esto consiste el nuevo pacto, en que pondré mi ley sobre sus mentes, sobre sus corazones, y todos me conocerán, porque estamos delante de la presencia de Dios. Porque en ese lugar su ley va a ser plasmada en nuestro corazón, y la vamos a buscar, y la vamos a amar, y la vamos a anhelar, no por obligación, sino porque se impregnó, porque su presencia está obrando constantemente en mí. Pero a veces no entramos. ¿Por qué no entramos? Porque estamos cargando cosas que no hemos querido soltar. Tal vez es pecado, tal vez es rencor, tal vez es dolor, es tristeza, tal vez es el pasado que te está condenando, y te aferras a eso, te aferras de tal manera que no puedes entrar a su presencia. Y yo veo esto. Gálatas dice, ya no lo vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero dice Gálatas que en tanto que el heredero es niño, de nada difiere de el esclavo. Es decir, el heredero que no es esclavo no disfruta de la herencia porque es niño. Y a veces tú y yo vivimos en una condición de inmadurez espiritual. Estamos como niños porque no estamos entrando al lugar santísimo. Estamos en una condición de niños donde hay cosas que no entendemos, que no discernimos. Tantito nos jalan, nos estiran en fe, en obediencia, y nos ofendemos y nos vamos. Y debemos entender que hay veces que Dios dice no. Y no es que haya cosas malas, ¿no? Pero hay veces donde Dios dice no, no es por ahí, no es el tiempo,
no es el momento. Y Dios nos está dando esa indicación, pero como yo no entiendo, como yo quiero hacer lo que me conviene, lo que mis deseos anhelan, entonces yo me salgo de su voluntad, yo me salgo del lugar santísimo y me quedo en condición de niño. Y entre tanto que soy niño, no puedo disfrutar de toda la herencia que Jesús tiene para mí. ¿Estás conmigo? Estoy logrando transmitir eso. Dice, pero entre entre más puedo entrar a su presencia, entre más su obra me está transformando, yo soy heredero. Y yo veo esto. Entonces el niño, cuando entra a la presencia de Dios, está en un constante crecimiento espiritual, está en un constante crecimiento sirviendo al Señor, amando al Señor, dejándose moldear por el Señor, de tal manera que está creciendo a tal grado que deja de ser niño y puede tomar posesión de la herencia que Dios nos ha dado. Y eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, que disfrutemos los beneficios de su sangre en todo su esplendor, en toda su majestad. Él no escatimó nada, Él lo entregó todo, Él lo dio todo, Él renunció a todo, hasta la última gota de sangre, para que tú y yo podamos entrar libremente. Quisiera que cerraras tus ojos y que te pongas de pie. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que tú puedas hacerte esta pregunta en esta noche. ¿Qué me está obstaculizando para entrar a la presencia de Dios? ¿Qué me está obstaculizando para entrar al lugar santísimo? Yo no sé cómo vengas, yo no sé cómo sea tu vida, pero a lo mejor ha habido un pasado que te condena, o a lo mejor hay heridas, a lo mejor hay falta de perdón, a lo mejor ha sido algún trauma que has estado cargando, o aún puede ser un pecado oculto. ¿Qué área de tu vida te has reservado y la has abrazado y has dicho: no quiero exponer esto delante de Dios porque me duele? No quiero tocar esa área porque cada vez que la toco me incomoda, me lastima, y prefiero dejarla ahí en el cajón. Pero yo quiero decirte esta noche: la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarte, para sanarte, para librarte. Tiene el poder para quitar todo aquello que está estorbando. Yo quiero invitarte a que puedas orar delante de Dios, que le digas al Señor: Padre, quita esto que he abrazado, quita esto que me impide entrar y permanecer en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu Espíritu traiga libertad a nuestra vida y a nuestra casa, Señor. Aquellas áreas que hemos dejado en lo oculto, aquellas áreas que han estado guardadas, Señor, las presentamos delante de ti. Vamos, dile al Señor: las presento delante de ti, no me reservo nada, lo presento delante de ti, Señor. Trata con ellas, trata con ellas. Suelto cualquier obra de rencor, suelto cualquier obra de pecado, suelto aquello que me está atando. Declara que la sangre de Jesús te hace libre. Declara que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado, que la sangre de Jesús te libra de toda atadura, de toda cadena, de toda maldad,
de todo estilo de vida que no conviene, de todo estilo de vida que lo único que produce es muerte o destrucción en tu familia, de todo estilo de vida, de todo hábito de pecado que te está atando, que te está impidiendo crecer. La sangre de Cristo nos hace libres. Vamos, vamos, sigue orando, vamos, sigue orando. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Vamos, decláralo, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos, dilo con fe, hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Quiero invitarte así con tus ojos cerrados. Quiero invitarte si hay algo en tu vida que te ha estado estorbando y dices, es que llevo tantos años, no puedo crecer, siento que está mi vida estancada, yo quiero ser libre, yo quiero disfrutar los beneficios de su sangre. Si tú has detectado algo, pasa al frente, queremos orar por ti. Vamos, queremos orar por ti. Si tú dices, esto me está atando, esto me está obstaculizando, esto me está impidiendo seguir creciendo en el conocimiento de Dios, disfrutar su herencia, disfrutar todo lo que Él tiene para mí. Vamos, pasa al frente. Queremos orar por ti. Queremos poner manos sobre tu vida. Y aún si detectas que hay un estilo de vida que te está incomodando, que no te deja crecer, pasa al frente, no te avergüences. Somos expuestos a la luz de Dios, somos expuestos a su sangre, somos expuestos a su luz, a su verdad, porque en la sangre de Jesús hay libertad de pecados, en la sangre de Jesús hay libertad de condenación. En la sangre de Jesús hay libertad para seguir creciendo en el conocimiento de su gloria. Si me apoya el equipo de líderes a orar por ellos. Aún si tú dices, yo quiero más de Dios, no quiero estancarme, yo quiero entrar a su presencia. Vamos, pasa adelante. Declara que hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús que me da libertad. Hay poder en la sangre para transformar mi vida. Hay poder en su sangre para quitar todo corazón de rebeldía, todo corazón de murmuración, todo corazón de ira, de enojo que ha estado obstaculizando entrar a la presencia de Dios en esta hora. Hay libertad. La sangre de Cristo nos da libertad para entrar al lugar santísimo. La ley de Dios clavada, impregnada en nuestro corazón.
Finalmente, si hay alguien que nos visita por primera vez, quiero saludarte. Si nos visitas por primera vez, queremos saludarte. Si puedes levantar tu mano. En la parte de atrás hay una sala, queremos invitarte a pasar allá. Si es la primera vez que nos visitas o has venido en pocas ocasiones, queremos darte la bienvenida.